Buenos días. Hoy, en la frontera de la librería Lerner, hace siglos no compro un libro. Bueno, eh, inicio este video dedicado a Gabriela, una violinista escapada de un séquito de ángeles. Vamos a definir sobre quién vamos a hablar. Marco Antonio Campos. No estoy en la Fontana di Trevi, no me estaré comiendo un gelato, pero imagino que ella sí. Este libro me lo regaló Fabio Jurado Valencia, mi gran amigo, mi gran mentor. También prologó escribir al borde del precipicio del mexicano Marco Antonio Campos y de la editorial Aula de Humanidades. Es un trabajo delicioso. Fabio de Jesús habla de las constantes semánticas en Marco Antonio. Regresemos, ¿qué es una constante semántica? Es esa unidad mínima de significado que se define por su praxis. Esto me recuerda muy claramente a Barthes, la escuela de París. Todo signo se define por su función. Es como cuando uno define a una mujer. El poeta lo hace a su antojo y su maleabilidad de decires. ¿Qué es esa maleabilidad? Es refundar todos los conceptos. Marco Antonio dice, la poesía no hace nada y yo escribo estas páginas sabiéndolo. Se parte del desgarro máximo y de saber que el lenguaje es ese gran artificio que nos cura poquito, pero también sirve para echar chingadazos. Pero yo trabajo mi vida, mis palabras, para el arrepentimiento de los otros. Esto lo escribió en 1971. El arrepentimiento de los otros. A veces uno saluda tiernamente a alguien. Esa es la interpretación literal. Pero en el fondo le está chingando la madre. Marco Antonio insiste, persiste y trabaja eso en cada poema. Nos pusiéramos quedar en solo fragmentos. Fabio de Jesús lo trabajó con los poemas. Marco Antonio pone a dudar el lenguaje. Nací para crear castillos y creer que eran castillos. O sea, yo creo y me engaño a sí mismo. No pude arrancarle la lepra al universo. Es uno de los quizás pedazos más fuertes. El humo de la muerte solo, inmenso, trepándose a mi muerte. La muerte no necesariamente se define. Esto fue en 1972. Por irse físicamente, sino también por una vida sin sentido. También es contestatario. ¿Qué ha sido de mis amigos? ¿A dónde se fueron mis amigos? Dios, el perfecto en su ceguera, me ha echado en las rosas el estiércol y ha roído mi sol y mis ramajes. No sé hacer nada sino versos. Y más adelante dice, no moriré en la guerra por el otro, por el oro del otro. El lenguaje es para uno mismo, no para regalárselo a nadie. Uno tiene que definir.
A falta de vida la he inventado, a falta de un padre he sido el hijo. No moriré en la guerra por el otro. Recordemos eso. Hay un poema que me hace pensar mucho y me recuerda mucho a un ángel en Italia que tengo, por Roma, preferencialmente. Esto parte de un intertexto de música clásica. Telemann se va, se le caen los dedos uno a uno, no se vuelve jamás al mismo río. El amor del mismo modo jamás vuelve. Oigo el viento, un pájaro que vuela, una voz en el hueco de mis huesos. El ocio te ha creado como un bosque, desde el bosque los árboles te crean. Y tus ojos que viven en mis ojos se asoman a las altas almenas de la ola, de esa torre del mar que no envejece. Te busco detrás de mi lenguaje como signo, detrás de mi patria como una geografía, de mi vida detrás como otro parto. Solo hallo una imagen destrozada, palabras inexactas, el vacío, desérticos edenes del instante. Telemann se ha ido, no lo he visto, el sol se ha ido. Hasta la música clásica que uno escucha es una invención de nuestro lenguaje, porque pudiéramos llamarlo de otro modo ese tipo de música. Me trabo en el trazo de una imagen al concepto, excavo detrás de las palabras. Bueno, en el fondo la segunda oración era la primera y la segunda y la primera era la segunda. No sé ayer por qué hice ese revoltillo, pero ahí es cuando es el Marco Antonio teórico. ¿Sí? Manejar el lenguaje es un ejercicio de teorización. Yo puedo llamar a una violinista italiana por un nombre, por una definición de un ángel, pero en realidad no tiene nada que ver con un ángel. Si su realidad práctica la pone en otra religión y no creería en los ángeles, pero bueno, son ejemplos pedagógicos. Te busco detrás de mi lenguaje como signo. Apenas lucías en mi lenguaje. La campana se oye en su sonido. Y decir amor no se entiende sino en una realidad y en el eco de esa realidad. Pero tal vez no exista. En eso Marco Antonio era un genio. Y es muy agradable su lectura. Como siempre, a Fabio de Jesús Jurado Valencia le debo todo por la lectura.